de Capuf y de otros. AT&T va a sacar una campaña bien importante que tiene que ver con que no estés texteando. También. El teléfono se está convirtiendo en un elemento esencial para la generación de accidentes vehiculares, en ocasiones de accidentes mortales. Así que mucho cuidado. Ya lo comentábamos, que antes la principal causa de accidentes era el alcohol, ¿no? Sí. Y ahorita ya es está por rebasado textear. por el teléfono. De hecho, pasamos un video que si tú intentas caminar con el o sea, texteando, Te o sea, imagínate manejando. Sí, no, es tremendo. Pero bueno, muchas gracias, Fer. Vamos a regresar contigo más adelante. Vamos rápidamente, está en línea telefónica Jorge Sales Boyoli. Él es socio fundador del despacho Sales Boyoli. Hay un tema muy importante del Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con el aspecto laboral. Jorge, a ver, primero, ayúdanos a entender qué tan importante ha sido o qué tanto impacto ha tenido el tema o el aspecto laboral en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias. El tema laboral en las mesas de trabajo del Telecán, sin duda alguna, debiera tener, si fuera un semáforo, una luz roja, junto con aspectos como la propiedad intelectual, como los temas de inversión, como las famosas reglas de origen. Que todo esto, en el fondo, se refiere a la reducción del déficit comercial entre los dos países. En la firma hemos hecho un análisis y hemos tratado de desentrañar la parte que tiene que ver con los mitos y la parte que tiene que ver con las realidades. Mira, qué buen ejercicio. Sí, es un ejercicio bien interesante, Jaime, porque más allá de las estrategias de negociación y de las rondas que se estén llevando, que entendemos tienen una dinámica y una lógica, sí es bien importante que conozcamos cuáles son los hechos y cuáles son pues los mitos. A ver, ¿qué te parece si partimos de hechos y de mitos? Sí, claro que sí. Mira, un hecho relevante es que los empleos manufactureros, en cuanto a creación y pérdida de los mismos, tienen el mismo comportamiento en Estados Unidos que en México. ¿Qué queremos decir con esto? Quiere decir que cuando los empleos de manufactura caen en Estados Unidos, también caen en México. Y cuando se generan empleos en manufactura en Estados Unidos, también se generan en México. Esta es una realidad bien importante, porque entonces esta idea de que México se está llevando los empleos de Estados Unidos no necesariamente es cierta. Este comportamiento que es de movimiento igual de generación o pérdida de empleos en Estados Unidos y en México en el ramo manufacturero es una constante desde el año 2001. Entonces, excepción hecha de los años de 2004 a 2008, el comportamiento es el mismo. Por ejemplo, cuando la gran crisis del 2009, México perdió empleos manufactureros y Estados Unidos también perdió en diferente proporción. Entonces, este es uno de los hechos, hablando primero de los hechos como tú sugerías, Jaime. Otro hecho doloroso, muy doloroso, tiene que ver con la brecha del salario mínimo entre México y Estados Unidos. El salario mínimo en México por hora equivale a menos de $1, equivale a 0.57 centavos de dólar, cuando en Estados Unidos el salario mínimo por hora se mueve, dependiendo del estado de la Unión Americana, y es lo mismo en Canadá también, entre 12 y 15 dólares por hora. Quiere decir que el salario mínimo en México es 800% más bajo que en Estados Unidos y que en Canadá. México ha construido y se ha convertido en un atractivo a la inversión canadiense y estadounidense principalmente, sobre la base de salarios muy bajos que me parece que rayan en lo inmoral. Sí es cierto que México no puede igualar su salario al de Estados Unidos, su salario mínimo, porque perderíamos una ventaja de complementariedad en el mercado global, pero creo que la brecha se debe cerrar de manera significativa. Toda esta discusión del salario mínimo que traemos en México, creo que apunta a esta cuestión. Vale la pena decir que no es la única razón por la que México
se ha traído empleos o por la que Estados Unidos se ha quedado sin empleos, pero este es un hecho. La brecha del salario mínimo entre México y Estados Unidos es muy amplia, ese sí es un hecho. Estamos platicando con Jorge Sales Boyoli, él es socio fundador del despacho Sales Boyoli. Jorge, entonces, viéndolo y analizando esta situación, ¿esto puede convertirse en una oportunidad para darle cabida a una discusión que se ha postergado y que se ha tomado desde hace, ¿qué tendrá? 2 años, desde que la tomó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, después Salomón Chertorivsky haciendo mesas, debates, análisis? ¿Es momento de entrarle de lleno a esto? Sí, incluso en la firma hemos considerado que ya vamos tarde a ese tema, pero sí constituye una gran oportunidad para ir cerrando esa brecha que, como te comento, me parece que más allá de esta comparación ofensiva, es una realidad que ha perdido el poder adquisitivo el salario mínimo desde hace más de 30 años, ¿no? Claro. Entonces sí estamos en un momento histórico, no solo por la presión internacional que existe y es real, sino también por la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, sí, contestando tu pregunta, es un momento histórico para poder cambiar ese viejo mito. ¿Cómo hacerlo para que no te desordene otras variables macroeconómicas? ¿Cómo es la inflación? ¿Cómo abordarlo entonces? Sí, es un gran tema. Tocas un punto muy sensible porque uno de los indicadores macroeconómicos que en los últimos 2 meses se ha salido ligeramente de control es justamente la inflación. Este gobierno ha logrado mantener las variables macroeconómicas razonablemente controladas, pero particularmente la inflación se ha disparado en los últimos 2 meses. Una de las ideas para quitarle el efecto inflacionario del salario mínimo es esta que se ha puesto en marcha de desvincularlo de todos los factores que le dan esta naturaleza inflacionaria al salario, es decir, las multas, los pagos de recargos y demás, con la creación de la famosa unidad de medida, la UMA. Esa es una de las maneras de quitarle el efecto inflacionario. Otra manera de quitarle el efecto inflacionario es a lo mejor volver a este principio de un salario mínimo diferenciado por región geográfica. Las realidades geográficas en México inciden en la economía. La economía en Cancún, por ejemplo, es una economía muy diferente a la economía de Chiapas. Tenemos un problema, Jaime, y es que México económicamente crece a 3 velocidades distintas, ¿no? Tenemos una geografía, por ejemplo, en el norte con la franja de toda la maquila que crece a una velocidad de tasas asiáticas, ¿no? Y junto con ella está, por ejemplo, toda esta economía del Bajío, donde está la zona industrial, la industria automotriz, que se ha vuelto muy importante para México. Luego tenemos una economía que crece a una velocidad promedio, donde está la Ciudad de México, donde está el norte del país, que no está en la franja fronteriza, pero que tiene una industria pues razonable. Y luego tenemos una economía que crece a ritmos vergonzosos, porque no hay desarrollo económico, porque no hay vialidades, porque no hay movilidad. Hablamos de lugares como Chiapas, de lugares como Tabasco, que en cuanto le quitas todo el efecto de Pemex, la economía se viene abajo. ¿Pero ahí van las zonas económicas especiales? Sí, bueno, pues eso es esperanzador y esto ayuda, contestando tu pregunta, a que quizás debiéramos tener un salario mínimo diferenciado para justamente irle quitando este efecto inflacionario. Otra idea, que es una idea que se toma de España, es el tema de los salarios mínimos por edades, es decir, que haya salario mínimo para los jóvenes que acceden a un primer empleo. Este tipo de variables podrían ayudar a que no tuviéramos el efecto inflacionario en el salario mínimo y que pudieran ir atendiendo a cerrar esta brecha entre el salario mínimo de Estados Unidos, Canadá y México, respetando las asimetrías que tienen las distintas economías. No estamos proponiendo ni remotamente que se iguale el salario mínimo, sería suicida para la economía de México. Oye, Jorge, la discusión y en el momento en el que estamos atendiendo algo que es tan sensible para la sociedad como es el salario, ¿también puede ayudar a combatir los índices de informalidad que tiene nuestra economía, que son altísimos? Curiosamente, el tema de la informalidad es un tema que tiene una complejidad desde el origen, la manera en que se mide la informalidad en México. ¿Por qué?
vamos a ver, la informalidad en México se mide lo mismo que el desempleo de una manera peculiar. Uh-huh. Primero, se considera trabajo informal todo el trabajo que no otorga seguridad social. Claro. Entonces, ahí tenemos una masa crítica tremenda, Jaime, porque son personas que sí trabajan, que sí tienen empleo, pero no tienen seguridad social. Y al no tener seguridad social se considera empleo informal. Luego, a todos los trabajadores que laboran por cuenta propia también se les considera informales. Todos los empresarios, los microempresarios, que son muchos en este país, son la mayoría, se les considera informales. Y luego están los verdaderamente informales, que no tienen contrato, que no están dados de alta en Hacienda. Entonces, ya eso hace que la masa crítica y que el volumen de informalidad pues sea casi del 60% de la población económicamente activa. Sí, altísimo. Lo que es curioso es que cuando tú comparas el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita contra la informalidad, no hay una brecha significativa. Curiosamente se ha mantenido muy, muy bien. Y también es de justicia mencionar que esta administración en particular ha logrado que se incremente el empleo formal en México. Si tú miras la tendencia de creación de empleos más de 3 millones registrados en el Seguro Social, se ha incrementado. Uy, se nos cortó. Vamos a recuperar la llamada con el licenciado Jorge Sales Boyoli. Él es socio fundador del despacho Sales Boyoli para abordar el tema de los mitos, las realidades, el impacto que tiene el aspecto laboral en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y mire, para darle una dimensión a lo que estamos hablando en temas de informalidad, chéquese este dato. Al tercer trimestre del 2017, las entidades con tasas superiores a la media nacional en cuestión de informalidad, la media nacional en cuanto a la población económicamente activa es del 56.5%. Pues Oaxaca tiene 81.52% de trabajadores en el sector informal. Después está Chiapas con 78.26%. Guerrero, 78.24%. Hidalgo, 73.55%. Le sigue Puebla con 73.16% y Tlaxcala con 76.70%. De ese tamaño es el reto en el sector informal de la economía. Así están las cosas en cuestión laboral y en cuestión de informalidad. Esto es lo que llama mucho la atención y es el enorme reto ante el cual estamos. Ya recuperamos la llamada con Jorge Sales. Él es socio fundador del despacho Sales Boyoli. Jorge, por último, entonces, este impacto que tiene el aspecto laboral en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿lo ves como una parte fundamental en cuanto a las economías que se pongan de acuerdo o como un aspecto que puede descarrilar esta negociación? Pienso yo que no es un aspecto que va a descarrilar la negociación, pero sí es un aspecto muy relevante en la negociación. Creo que en la lógica de las recíprocas concesiones que se tendrán que hacer las partes, el tema del salario va a terminar siendo lo que llaman los americanos un trade-off, una moneda de cambio dentro de la negociación. Un tema sensible, un tema importante. Creo que debemos acostumbrarnos a escuchar que se hable de dumping laboral. Pero pienso que tenemos muchas posibilidades y que este tema tan polémico va a generar oportunidades de mejora en muchos indicadores macroeconómicos en el empleo en México. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Jorge Sales Boyoli, socio fundador del despacho Sales Boyoli, por atender esta llamada este fin de semana. Fuerte abrazo. Gracias. Que estés muy bien, Jorge, gracias, muchas gracias, muy buenos días. Las 8:54. Interesante, ¿eh? Jenny Valencia tiene esa información, pero vamos primero.